Sonreír es mucho más que un gesto. Es una forma de mostrarnos al mundo, de conectar y de sentirnos bien con nosotros mismos. Pero muchas veces el miedo al dentista o a los largos tratamientos hacen que pospongamos esta cita de bienestar. Hoy tenemos con nosotros al Dr. Miguel Alvarado, el cual está revolucionando la forma en la que cuidamos nuestras sonrisas con su método Abil System. Un método de implantología sin cirugías, sin incisiones y con una recuperación en 7 días. Nos lo cuenta todo en Soul Podcast. Yo soy Carla y hoy vamos a hablar de cómo sonreír puede cambiar nuestros días. Y tenemos esta tarde en la hora Soul al doctor Miguel Alvarado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí con nosotros y hoy vamos a hablar de la importancia de la salud bucodental. ¿Cuánto de importante es mantener una buena salud bucodental? Súper importante. Desde hace mucho tiempo atrás siempre ha habido una creencia popular de que la salud bucodental, la salud empieza con la boca. Cada vez más las especialidades médicas tienen claro que una buena salud dental equivale a tener o no tener problemas a nivel coronario, renal, hepático o incluso Alzheimer. Entonces, es muy importante esa salud, tenerla ahí para poder evitar tener problemas coronarios o renales o Alzheimer. ¿Y cómo podemos abordar el miedo que pueden tener muchas veces los pacientes a la hora de ir a la consulta del dentista? Cuéntanos, ¿cómo podemos abordar esto? Yo creo que a veces muchos pacientes más que miedo tienen pánico. Y es un pánico fundado porque o lo han vivido en primera persona, ese dolor, esa mala experiencia. Hay una frase muy clásica que algunos pacientes me dicen que su dentista le decía aguanta un poquito, aguanta. Me ha pasado. Te ha pasado, ¿no? Aguanta, si es un poquito. O no te puedo poner más anestesia, con lo cual también es falso, es mentira. No existe DL50 de la anestesia. Dosis letal al 50% no existe, eso es mentira. Se le puede poner mucha más anestesia a un paciente, con lo cual no tiene ningún sentido que un paciente pase dolor y que no se le pueda poner más anestesia. Si no lo ha vivido en primera persona, seguro que tiene algún familiar cercano que le ha contado su experiencia. Su experiencia de lo pasé muy mal, me sacaron los dientes, me pusieron los implantes. Igual en el acto quirúrgico no sufrió dolor porque le pusieron la suficiente anestesia, pero no le dieron la medicación, las pautas correctas y luego el posoperatorio fue muy desagradable y lo pasó muy mal. Con lo cual, ¿está fundado ese pánico? Sí. ¿Es real? No debería ser real. Hoy en día con las técnicas, si son técnicas mínimamente invasivas, con unas dosis adecuadas de anestesia y con una pauta de medicación adecuada para cada uno de los pacientes, no existe el dolor, no tiene que haber dolor, con lo cual está totalmente infundado. ¿Podemos decir que una de las cosas más importantes dentro de la salud bucodental es un buen diagnóstico? Es primordial, es fundamental. Yo casi diagnosticar una enfermedad es fácil, ver una enfermedad dentro de la boca de un paciente es muy fácil, es algo que lo ves inmediatamente. Si lo has estudiado lo sabes, si lo tienes delante lo ves. Pero muchas veces vemos destrucciones masivas de los dientes y si no encuentras el origen de que ha generado esa destrucción, estás abocado a que pongas lo que pongas, se vuelva a repetir. Entonces, lo más importante, aparte de diagnosticar algún tipo de enfermedad y tratarla, además de eso hay que encontrar el origen que ha provocado esa destrucción. Entonces, una vez tengas ya claro cuál ha sido el origen, puedes tener una buena planificación y una buena ejecución de ese trabajo. Muchas veces yo estoy cansado de ver muy buenas ejecuciones de trabajo, muy bien puestos los implantes, muy bien puestas las coronas, pero como no ha habido una buena planificación, esos implantes con el tiempo han sido abocados al fracaso. Y es por culpa de que no se ha corregido a lo mejor la mordida, no se ha corregido, por ejemplo, la dimensión vertical, que es la altura de los dientes. Hay un montón de factores que si no se corrigen, si no se encuentra cuál ha sido el origen de esa destrucción, evidentemente pongas lo que pongas, va a ir.
al mismo camino de los dientes, evidentemente. Evidentemente. Y hablando de implantes, doctor, ¿puedes hablarnos sobre la técnica que tú tienes implantada, la Bill System? Y cuéntanos un poco de dónde nace, cómo la configuras y en qué consiste. Vale, Abel System nace realmente lo más importante. Nace de la necesidad de complacer las verdaderas necesidades de los pacientes. El paciente quiere cosas muy concretas. Una, no quiere tener dolor, quiere que se le rehabilite los dientes que le faltan, quiere comer, quiere tener estética, quiere que sea rápido, no quiere estar meses y meses. Entonces, con la implantología bifásica, con la implantología tradicional, esos parámetros muchas veces es muy complicados poderlos cumplir. La escuela italiana, que fue la primera escuela de Tramonte, que fue la primera escuela de implantología, ya, digamos, de cierta manera, complacía ciertas de esas necesidades que el paciente necesita. La diferencia es que, bueno, pues que al poner los implantes, que son de carga inmediata dictatorial, ya en el momento que le estás poniendo sacando el diente, le estás poniendo el implante, le estás poniendo los dientes, has devuelto ya parte de esas necesidades. Si además es sin dolor, ya otra necesidad más. Entonces, a partir de ahí, de la escuela italiana, mejorando con mucha tecnología que hoy en día está a nuestro alcance, desarrollé Abel System, que lo que fui es, esto funciona de traumatología, esto funciona de la escuela italiana, y enlacé Abel System para tener totalmente rehabilitado un paciente en 7 días. Explícanos el proceso de estos 7 días. ¿El paciente se queda sin diente? ¿El paciente se recupera totalmente a los 7 días? Cuéntanos un poco. Vale, volviendo a las necesidades del paciente, el paciente nunca quiere estar sin dientes. Claro. Es algo fundamental. O sea, hay gente, si además no tiene dolor, al día siguiente puede hacer vida normal. Ir a trabajar, estar delante del micro como estás tú ahora. Sí. Se te puede perfectamente sacar todos los dientes, si están malitos, ponerte implantes arriba, ponerte, por ejemplo, 8 implantes arriba, 8 implantes abajo. Y el mismo día, yo aconsejo que no trabajéis, pero el día siguiente perfectamente podéis estar trabajando tranquilamente. Volviendo a eso, a los pasos, sería pues eso, se quitan los dientes que están malitos, los que están mal, los que están se mantienen, se ponen los implantes y ese mismo día ya se va con unos provisionales. Muchas veces el laboratorio no le pedimos algo y no se ajusta, pero al día siguiente, y esos pequeños ajustes que hay que hacer, cambio esos provisionales por los ajustes que yo he pedido y el paciente ya está mucho más cómodo, le hemos devuelto la estética el primer día, la función, que puede comer, no todo lo que le gustaría, pero puede comer, pero ya al día siguiente ya está mucho más cómodo, come perfectamente, evidentemente no tienen que ser cosas duras porque lleva unos implantes, pero ya le hemos devuelto casi el 90% de las expectativas que tenía. Cubiertas. A falta de que a los 7 días esté todo terminado, que sería ya el 100% de lo que necesita el paciente. Exacto. Entonces, ¿el paciente vuelve a los 7 días? Hago 2 o 3 pruebas consecutivas, en los días consecutivos, porque a lo mejor yo busco la parte funcional y una vez he encontrado la parte funcional, que ya he corregido el origen que generó la destrucción, pues cuando tenía sobremordida o tenía sobremordida, que estaba mordiendo más de lo normal o tenía un ángulo incorrecto, he modificado esos ángulos, los he puesto en su posición, pero luego la estética es muy personal. Hay gente que le gusta los dientes muy grandes y hay gente que no le gusta que se le vean los dientes. Entonces, yo ahí puedo aconsejar, pero de repente pues a lo mejor se ve demasiado. Pues entonces lo que hacemos es, ya la función está de pero retiramos un poco más los dientes, o al revés, quiere verse más los dientes, o algo que las mujeres tienen una gran demanda es quiero verme con mucho más labio. Me gustaría tener un poco más de labio, no tener que ponerse ácido. Pues simplemente cambiando la angulación de los dientes, inclinando un poco la inclinación de los dientes, levantamos un poco el labio y recuperamos ese labio que ha perdido a lo largo de los años, le quitamos su código de barras, fabuloso, feliz de la vida, y además
Pues eso a lo mejor son 2 o 3 pruebas más, pero vamos, en un máximo de 7 días, todo terminado. Si hay algo que no nos gusta o algo que hoy en día la tecnología nos permite hacerlo todo con fresadoras y todo con sonrisas diseñadas digitalmente, pues a lo mejor algo no está perfecto, se manda a terminar y se termina a hacer manualmente y ya está. Y al hilo de lo que comentas de la tecnología, ¿cuán importante ha influido o está a día de hoy implantada la tecnología dentro de vuestro sector? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo ayuda a la calidad de los tratamientos y al final al resultado? Vale. Lo primero que te he dicho es que necesitas un buen diagnóstico. Sí. Lo primero que tienes que tener es un buen TAC. Entonces, creo, es necesario, yo creo que sí. ¿Es obligatorio en todas las clínicas dentales que haya un TAC? No. Creo que no se puede dar un buen diagnóstico porque hasta ahora terminas la facultad y no nos ponen unos ojos especiales con visión láser para poder, con rayos X y ver cómo está el paciente por dentro. Pero tener una visión en 3D que te permita poder diagnosticar correctamente y ver qué piezas están bien y cuáles no, es fundamental. Luego, a la hora de tomar impresiones, las impresiones se pueden tomar todavía, hoy en día en muchísimas clínicas se toman todavía con siliconas y con alginatos. Intentando complacer una de esas necesidades de los pacientes, evidentemente cada vez que se toman medidas con esas siliconas y con esas cubetas son bastante desagradables porque tardan 5 o 6 minutos en secarse, es un momento que tienen toda la silicona ahí dentro de la boca, es muy incómodo, aparte que tiene que esperar 5 minutos de reloj, o sea que hoy en día hay unos escáneres digitales que te permiten escanear la boca en menos de un minuto. Con la ventaja de que si el paciente en un momento dado le da una pequeña arcada, sacas el escáner y se le pasa. Está. El otro no, tienes que mantenerlo y decirle aguante, como la anestesia que estábamos hablando antes, ¿no? Una vez lo tienes todo escaneado, una buena comunicación, ese feedback que tiene que haber con el laboratorio. El laboratorio no es nuestro esclavo, es nuestro colaborador, es nuestra mano derecha. Entonces el laboratorio tienes que tener una muy buena comunicación con él, un estrechamiento de trabajo que haga que cualquier cosa que tú estés solicitando lo tenga en cuenta. Entonces, pues esa comunicación, ellos tienen un diseño, te pueden mandar perfectamente el diseño a ti, tú lo ves directamente en el móvil, lo puedes ver en el ordenador, corrígeme aquí, incrementa esto, con lo cual ya estás acercándote más hacia donde quieres ir, que es lo más importante, corregir el origen y ir hacia donde lo vas a modificar. En tu técnica Bill System está implantada la tecnología, o sea, tiene mucho que ver la tecnología para poder desarrollar este tipo de tratamiento. Si quieres tener una rehabilitación terminada en 7 días, si quieres tener un buen diagnóstico, un buen TAC, si quieres tener una precisión de las impresiones, un buen escáner, luego un buen laboratorio que te permita hacer todos esos diseños que tú ya has confeccionado y has trabajado con el laboratorio y todas las pruebas necesarias que tienen que ser muy rápidas, que se hacen en el laboratorio, se hacen con impresoras. Hoy en día ya no se hacen los provisionales como se hacían antiguamente a mano. Hoy es una impresora que imprime y de un día para otro podemos tener todas las modificaciones necesarias en menos de 24 horas. Lo cual te ayuda mucho en tu trabajo y también al paciente cara a su diagnóstico y cara a las... Si un dentista que falleció hace 50 años despertase ahora, su vida le cambiaría totalmente, no tiene nada que ver, o sea, es totalmente... Pero es verdad que en muchas clínicas se sigue todavía trabajando con el sistema tradicional. ¿Qué le dirías a un paciente que todavía tiene miedo a ir a hacerse un diagnóstico, a mejorar su salud bucodental, a mejorar su sonrisa? Yo le diría que lo primero que le vamos a decir en nuestra clínica es lo que no le han dicho en otras clínicas, que es la verdad. La verdad de muchas cosas que muchas veces no se le dice al paciente o por desconocimiento o por miedo. Hay que explicarle a un paciente qué es, por ejemplo, la enfermedad periodontal y qué consecuencias le va a llevar a nivel sistémico. Algunos periódicos, creo como con Levante, ha tenido la osadía de publicar, ¿no?, de qué consecuencias tiene la enfermedad periodontal, enfermedad que está en la boca y a nivel sistémico, ¿no?, como
aceleradora y precursora del Alzheimer, mayor factor de cáncer de esófago incluso por delante del tabaco, que afecta a las articulaciones, al hígado, al riñón. Eso hay que decírselo al paciente. Entonces, una vez ya es adulto, puede tomar su decisión perfectamente, puede decir, pues, oye, quiero vivir con él, quiero arriesgarme, quiero jugar a la ruleta rusa, ¿no? O sea, es una decisión personal suya. ¿Eso quiere decir que va a desarrollar esas enfermedades? No necesariamente. Yo siempre explico a mis pacientes que todos tenemos un sistema inmune que, igual que lucha contra la enfermedad periodontal, lucha contra tu gripe, lucha contra cualquier virus que te entre, evidentemente está batallando y está luchando. Yo siempre pongo el ejemplo que tienes un ejército de soldados buenos y tienes un ejército de soldados malos que están intentando invadir tu cuerpo. Pues si en algún momento el ejército malo invade algo que no tenía que invadir, pues te podrás desarrollar tu enfermedad de Alzheimer o podrás desarrollarte una enfermedad cardiovascular o podrá generarte algún tipo de problemas en las articulaciones. Si tu sistema inmune está fuerte y a pesar de que tú tengas enfermedad periodontal, pues a lo mejor no las desarrollas nunca en la vida. Terminas perdiendo tus dientes porque se te han caído, pero no desarrollas ninguna enfermedades. Pues has tenido suerte. Lo ideal es, cuanto menos tiempo estás jugando con la ruleta rusa, pues menos probabilidades tienes de desarrollarlo. Lo bueno, pues te da cierto tipo de enfermedades que, una vez eliminado el diente, pues desaparece el riesgo de que puedas padecerlo, con lo cual hay que hablar con claridad del paciente. Pues he dicho que yo le diría las cosas como son, el paciente que decida lo que quiera, ¿no? No digo que sean verdades absolutas, pero sí que es verdad que hay que decírselo claramente. Luego, muchos pacientes vengo a ponerme estos 2 piezas que me faltan. Tras un buen diagnóstico de qué es lo que le ha pasado, cuál ha sido el origen de esa destrucción, te das cuenta que las piezas del otro lado, que no las ha perdido, las tienen totalmente reventadas, restauradas, reparadas por todos lados, a lo mejor las tiene con caries, y es porque a lo mejor tiene un mal posicionamiento mandibular, tiene un ángulo que es incorrecto. Entonces hay que explicarle al paciente, mira, necesita estos implantes, pero además necesita hacer esto y esto, porque si no equilibramos los planos, los dejamos en la posición correcta, cualquier cosa que yo le ponga de este lado, le va a pasar lo mismo que le ha pasado a sus dientes. Es más, dentro de nada vendrá por el otro lado porque también lo habrá roto. Que eso también está pasando mucho en la odontología tradicional. Complacen al paciente, vengo a por esto, me hago esto, ya vendrá. Cuando tengo un problema aquí, le pondré aquí. Y cuando me aquí, le pondré aquí. Termino teniendo, si tú ves una radiografía de un paciente rehabilitado, parcheado sería la palabra exacta, sí. Que lo han ido haciendo de a pocos sus cosas, tú ves los planos de oclusión que tiene y ves la radiografía y parece una montaña rusa. Cuando la boca está diseñada para que se abre y se cierre con una armonía, con unos planos determinados, con unas curvas determinadas que permitan que la boca se pueda abrir y cerrar y balancear con equilibrio, sin fuerzas que intercedan ni puntos que intercedan y choquen, sino que todo lo contrario, se mueva con esa armonía y puedas abrir y cerrar constantemente con esa armonía y que no haya puntos que tengan sobrecargas. Las sobrecargas en el diente, en el implante, van a generar en el diente fracturas, en el implante perimplantitis. Básicamente sería... ¿Y cómo es un paciente cuando recupera su sonrisa, su salud bucodental? ¿Cómo es ese antes y después de una persona que igual durante un tiempo no ha prestado la suficiente atención a esta parte de su cuerpo y la recupera? Pues no sé si te vas a sorprender, pero yo antes me atreví a decir más en mujeres que en hombres, pero hoy en día ya no me atrevo a decirlo. Yo diría que 50-50 el cambio en ambos es exponencial. De empezar a cuidarse en la dieta, hacer deporte, ejercicio, les incrementa evidentemente la autoestima. Sí. Se sienten más seguros de sí mismos. Al poder comer a los 2 meses, realmente ya de todo, porque hay un periodo de 2 meses de cicatrización, de que hay que dejar que el implante se fije correctamente el hueso. Aparte de ella pueden comer lo que les dé la gana. Cuando empiezan a comer correctamente y con saludable, empiezan a cuidarse, a ponerse fit, a ir al gimnasio, la autoestima les sube muchísimo,
tengo un caso de que algunos se han divorciado, pero bueno, yo no sé si eso es la culpa de la boca, pero bueno. Puede ser. Puede ser. Pero Esto influye. Todo influye, te sube la autoestima, claro. Tal, y ya la cosa cambia. Pero bueno, bromas aparte, lo más impresionante es gente que los primeros días te viene con el pelo sucio, grasiento, sin arreglar, sin maquillar, vestido con los pelos campillado, con pelos de gato, de perro. Y una vez pasa el tiempo y están recuperados, te das cuenta que vienen súper arreglados, con el pelo bien cuidado, ya no solamente limpio, sino incluso de peluquería, con sus tintes, ya no se les ve las canas, los labios bien pintados. Los chicos es increíble, algunos de ellos también a Turquía a ponerse pelo, todos de gimnasio, o sea, me dan envidia. O sea, sinceramente le digo, madre mía, necesito tiempo para yo también ir al gimnasio. O sea, digamos que acuden a tu consulta por algo que meramente ellos pues acuden porque, oye, me duele el diente. Entro ahí y a partir de ahí tengo que arreglarme la boca. Cambia completamente mi cara, empiezo a sentir mayor seguridad conmigo mismo y digamos que tú les abres la puerta a un nuevo mundo de valorarse de una manera diferente, de autocuidado, de una mejor autoimagen y a partir de esa mejor autoimagen que puede empezar por la boca, se desarrolla a todo el resto de ámbito del cuerpo. Eso a nivel emocional. Pero hay muchos pacientes que a nivel sistémico están padeciendo durante mucho tiempo enfermedades que les está afectando. Entonces, una vez eliminados todos esos focos de infección, evidentemente esa es la otra parte. Su cuerpo recupera una gran... O sea, de repente te vienen y te agradecen. Es que antes me dolía constantemente la articulación, ya no me duele. Antes siempre tenía contracturas musculares y desde que ya tengo todo esto reposicionado, lo tengo todo en su sitio, ya no tengo esas contracturas que tenía constantemente. En problemas de articulaciones básicas, generales, pues han notado mejorías. O sea, que todo el momento que quitas todos esos focos de infección y eliminas las enfermedades que tiene en la boca, el paciente recupera. Tengo un caso muy concreto de un paciente que era enfermero en un hospital, no voy a decir qué hospital, le diagnostiqué lo que tenía, básicamente había que sacarle los dientes, tenía una enfermedad periodontal severa, consultó con sus compañeros del hospital, le dijeron que era una barbaridad, que cómo iba a sacarse todos sus dientes, bla, 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 bla. Y a pesar de estar informado de lo que le podía pasar a nivel coronario, a nivel de Alzheimer, todo lo demás, pues decidió no hacerlo, porque sus compañeros le habían dicho que eso es una barbaridad. A los 3 años tuvo un infarto. Está vivo porque tuvo un infarto en el hospital, donde estaba trabajando. Cuando su cardiólogo lo termina de operar, le pone sus stents, le pone sus cositas, lo deja arreglado, le mira la boca y le dice: tienes enfermedad periodontal, esto es la causa que te ha generado lo que has tenido. 3 años después... ¿Se acuerda de ti? Se acuerda de mí. Dijo, es que me lo dijo un valenciano, bueno, es que no es de esta comunidad, me lo dijo un valenciano pelado, que esto me podía pasar. Y el cardiólogo le dice: ¿y por qué no le hiciste caso? Dice: porque los compañeros del hospital me dijeron que era una barbaridad. Dice: no, todo lo contrario, estás muy equivocado. Y eso es algo muy importante. Está cambiando ya los conceptos. Hay muchos países que nos llevan muchos años de ventaja. Yo he estado con algunos estudiantes de medicina que han estado en Estados Unidos y esto lo tienen muy claro. Están en Estados Unidos, lo tienen muy claro. Tal vez sea porque a lo mejor ya no estamos hablando de lo que sería Álvaro de Tatlin ni estamos hablando de mí, pero sí es verdad que las prepagas en Estados Unidos te cubren pues un cambio de corazón o te cambian un tratamiento de lo que tengas, pero siempre y cuando tú tengas tus controles con tu dentista. Si tú tienes tus controles anuales con tu dentista, si el día de mañana necesitas un cambio de corazón o un tratamiento de Alzheimer y necesitas 3 personas al día para que te estén cuidando, porque son todos seguros pagados, yo cumplo con mi parte de seguro siempre y cuando tú has tenido una buena salud bucodental.
Si tú no has cumplido con toda la salud bucodental, yo me desentiendo de los problemas que puedas tener tú en el futuro. Claro, los americanos lo tienen muy claro. O sea, se cuidan, van a su dentista porque no quieren perder las prestaciones que pueden tener en el futuro o que lleguen a necesitar en el futuro. Cada vez, lo que te vuelvo a retomar, cada vez aquí se está teniendo más en cuenta, sobre todo en las especialidades, tienen cada vez más en cuenta ese tipo de enfermedades que están ahí, que están ahí latentes y que van a ir diseminando a nivel sistémico en el cuerpo. ¿Cómo se consigue colocar un implante sin necesidad de suturas? Cuéntanos un poco cómo funciona. Vale. Requiere entrenamiento, eso está claro, o sea, y aprender la técnica. Pero lo más importante es que realmente la diferencia entre abrir o no abrir viene casi de una manera mandatoria con el implante que estás usando. Si estás usando con un implante bifásico, estás obligado a que el hueso se adapte al implante. O sea, tiene que haber una cantidad de hueso, sí o sí, en grosor y en altura para un implante bifásico. Si no existe ese hueso en grosor y en altura, no se puede poner ese implante. Si el doctor pone el implante sin abrir, sin separar las encías, corre el riesgo de dejarse algunas espiras que no estén totalmente enterradas dentro del hueso. Si eso le pasa, ese implante se contamina porque tiene una superficie tratada, tiene una superficie rugosa, como el gotele de las paredes, ¿vale? Que es mucho más fácil que se atrape el polvo, pues las bacterias se agarran de ahí fácilmente y va a tener problemas ese implante porque constantemente va a tener suciedad y porquería. Incluso si el paciente es fumador, pues se le va a ir sumando ahí la alquitrán y la nicotina. Con lo cual, partiendo primero que nada de la diferencia de los implantes de uno a otro, el implante monocuerpo es un implante que, todo lo contrario, se adapta al hueso. Si tiene un hueso que es estrechito y está finito y está en esta posición, pues pongo el implante en esta posición. Luego la parte protética se puede angular y queda en su sitio. Entonces no necesito un espacio, no necesito una gran cantidad de hueso, no necesito una altura grande y lo que puedo es poner el implante en la posición donde más hueso tengo. El implante se adapta al hueso, no el hueso al implante. Con lo cual no necesitas abrir porque ya estás viendo en el TAC, con lo que estábamos hablando antes de la tecnología, estás viendo el TAC hacia donde tiene el hueso, pones el implante hacia donde tiene el hueso. Hoy en día te permite, con un buen TAC y con un buen laboratorio, hacerte unas guías quirúrgicas que te permiten, si es un sitio muy complicado, donde el hueso es muy estrechito y tienes que ir buscando un ángulo muy concreto, por lo menos, como solamente necesitas una fresa, en cambio en el otro sistema necesitas un ajuar, una caja grandísima, una secuencia de primero fresa 1, 2, la 3, la 4, luego el expansor, luego esto, luego el conformador de rosca. Necesitas toda una cantidad de... Lo otro no es simplemente una fresa, haces y la pones. Entonces, si tienes una buena guía de cirugía, esa buena guía de cirugía te permite poner un primer fresado, poner el implante y no te necesitas abrir. Son las cosas más importantes, porque las diferencias entre un implante y otro implante, una te obliga sí o sí a abrir para poder ver bien el hueso, aunque lo estás exponiendo a las bacterias que hay en la boca para que pueda infectarse o inflamarse más porque lo has abierto, lo has agredido. El otro, en cambio, es un mini agujerito que cuando entra el implante termina cerrando del todo y anclándose en su sitio. Entonces, el abrir o no abrir depende evidentemente necesitas un aprendizaje. Si tú has aprendido, quirúrgicamente has aprendido a poner los implantes, no necesitas abrir. En los implantes bifásicos corres más riesgo de que alguna espira se te quede fuera, tienes que estar totalmente enterrado, si te queda alguna espira, pues tienes un peligro. En cambio, en los otros, por ejemplo, los basales, que son superficie totalmente pulida, esa superficie pulida, aunque dejes parte del tallo del implante que no esté dentro del hueso, nunca se van a adherir las bacterias a él. Con lo cual, no hay ningún problema. Pones el implante, pones la prótesis y nunca va a haber ningún problema, no va a haber ninguna infección. El paciente puede higienizarse correctamente, puede limpiarse correctamente y no necesita más complicaciones.
y evitas tener que abrir totalmente y generarle ese dolor y ese posoperatorio innecesario al paciente. Muchas gracias, Placer. Miguel, Placer. de Alvarado Dental Clinic. Ha sido un placer poder charlar con él sobre la salud bucodental, sobre los implantes y todo lo que nos ha contado. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Free audio post-production by alphonic.com.